Somos la generación que no puede comprar una casa, somos la generación que no sabemos si vamos a tener pensión. El adultocentrismo afecta mucho la participación y el involucramiento que podemos tener las personas jóvenes. Las juventudes hacemos la política desde el corazón, desde el amor. Bienvenidos a Conversemos. Este nuevo formato de La Nación tiene como objetivo dialogar acerca de temas clave para nuestra sociedad. Para este primer episodio, y de cara a las elecciones del 1 de febrero, invitamos a representantes juveniles de 8 partidos políticos. De ellos, 6 nos acompañan el día de hoy. La intención de tenerlos acá es que nos cuenten desde su perspectiva partidaria cuáles son las prioridades de la juventud. ¿Por qué ustedes creen que los jóvenes en la actualidad no se interesan en política? Bueno, primero, muchas gracias a La Nación por hacer este esfuerzo. Creo que nunca tenemos los espacios las personas jóvenes de hablar así y de llegarle a la ciudadanía de esta manera. Creo que no es algo interesante para las personas jóvenes en general, salvo las que estamos involucradas en política. No es algo atractivo porque se ha visto como de manera negativa. ¿Verdad? Y nosotros en las juventudes de cada movimiento político tenemos el reto de que esto se va de manera alegre, de que la política realmente se va de manera limpia, transparente, esperanzadora, y creo que estamos en un momento del país donde podemos cumplir, digamos, con ese reto y que cada una de las opciones políticas que están aquí presentes le den esa esperanza a las juventudes de que podemos hablar con seriedad, con decencia, sin matonismos, pero con una claridad de cuáles son las cosas que nos duelen y cómo las vamos a resolver. Yo le agregaría también que muchas veces en política hay un ambiente donde el adultocentrismo afecta mucho la participación y el involucramiento que podemos tener las personas jóvenes. Y sumándole a eso, si somos mujeres jóvenes, ¿verdad?, en política, donde se nos hace menos cuando compartimos nuestra perspectiva, compartimos lo que estamos sintiendo en el presente las personas jóvenes, y muchas veces en esos espacios, ¿cómo decirlo?, se ningunea, por así, ¿verdad?, por así decirlo, de lo que nosotros sentimos, lo que nosotras sentimos, pensamos las personas jóvenes, ¿verdad?, en los espacios. Creo que es uno de los retos más grandes para la participación de las juventudes en política. Sí, yo creo que, como lo dice la compañera, como mujer en esto a veces pensamos que no tenemos que hablar, que no tenemos que participar, y creemos, o la juventud piensa que dejando de lado la política no les va a afectar. Pero desgraciadamente la política se mete en todo, en sus salarios, en la seguridad, en la educación. Entonces, los jóvenes tenemos que tener herramientas, por dicha nos están dando este tipo de espacios para poder alzar la voz, para poder decir lo que realmente pensamos y queremos por Costa Rica. Las decisiones que tomemos hoy es el país en el que nosotros vamos a vivir como adultos jóvenes. Somos la generación que no puede comprar una casa, somos la generación que no sabemos si vamos a tener pensión, somos la generación que reconozca el machismo estructural presente, somos la generación que cree en la democracia, en el respeto de los derechos humanos. Entonces, evidentemente, como lo decían las compañeras y el compañero, uno no puede esperar a que nos hereden un país cuando tiene la oportunidad de incidir y construir la Costa Rica en la que queremos vivir. Porque efectivamente muchas de esas discusiones opacan, y la gente que está hablando, tomando decisiones, al final quienes vamos a vivir las consecuencias de esas decisiones, buenas o malas, somos nosotros. Prueba de eso el Estado de Derecho, social de derecho que se construyó en este país, la madurez democrática que lastimosamente en estos tiempos se está perdiendo. Las juventudes, por naturaleza, somos muy alegres, tenemos muchísima esperanza, hacemos la política desde el corazón, desde el amor. No me cabe duda que aquí todos lo hacemos así. Y en los últimos tiempos, no solamente en Costa Rica, sino que también en el mundo, los líderes políticos han tomado otras vías. Trump, Milei, Bukele y Chávez, por supuesto, que no se sale de ese canasto, han elegido el miedo, la polarización, el odio, el resentimiento para hacer política. Y eso definitivamente no va con nuestra naturaleza de jóvenes. Hay un descontento, por supuesto, con esa clase política, porque nos metemos a TikTok, nos metemos a redes sociales y lo que vemos son gritos, peleas, ataques. ¿Con qué ganas va a querer un joven meterse a la política si lo que ve solamente es ese tipo de polarización? Concuerdo con todos los compañeros, y yo creo que una de las cosas que más reta a la gente a involucrarse en política son la falta de representación en este tipo de espacios. En la OCDE, por lo menos hace un año,
marcaban que las personas de 40 años para abajo en los congresos, en los diferentes miembros de la OCDE, en Costa Rica por lo menos, pasaba un 28%, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta la ley de la persona joven, que marca la edad de 35 años inclusive, en el Congreso tenemos un 10%, o sea, es inclusive menor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos tomando decisiones como país para personas que ni siquiera están en las decisiones de la mesa. Felipe por lo menos es una representación viva de qué es estar como joven en este tipo de espacios, y lo que hay que hacer es abrirse camino, instarles a todo mundo a formar parte de este activismo político y cambiar la idiosincrasia de que las juventudes sí tienen oportunidades, sí tienen ideas frescas, sí tienen perspectivas nuevas que pueden canalizarse a través de la experiencia de todos los partidos políticos. Okay, muchas gracias a cada uno por su respuesta, me parecen muy acertadas. Ahora, avanzando un poco más en la conversación, quisiera consultarles. Cuando sus partidos, particularmente, piensan en juventudes, ¿en qué problemas piensan? Yo, bueno, agregaría en educación, la situación educativa que enfrenta el país, el acceso a la educación superior pública y el desmantelamiento que está sufriendo nuestro sistema educativo en Costa Rica y que afecta en todos los sentidos a las juventudes, ¿verdad? ¿Cómo vamos en qué nivel educativo vamos a salir de secundaria? ¿Cómo vamos a ser profesionales si nos están recortando becas, están recortándole presupuestos a las universidades públicas? Y necesitamos una formación integral, ¿verdad? Las personas jóvenes para poder integrarnos en el mercado laboral, y eso es otro también que agregaría. Pensamos también en cómo mejorar las condiciones laborales de las personas jóvenes hoy en día, con salarios mínimos que no alcanzan con el costo de vida, salarios congelados también, ¿verdad?, en el sector público, y que también nos empujan mucho a las personas jóvenes a la informalidad, y que eso pues afecta la calidad de vida de las personas jóvenes, ¿verdad?, en el desarrollo, y que también puede limitar el poder compartir con nuestras familias, con nuestros proyectos personales y continuar también estudiando diversas carreras y demás. Pero profundizando en lo que dice Reina en el tema de la educación es fundamental. De la educación sale gente para trabajo, de la educación los niños y las niñas no se meten en el narcotráfico, en la educación le garantiza una vivienda, le garantiza poder darle a la familia oportunidades, poder disfrutar de espacios, poder irse de viaje, de paseo, disfrutar de la vida. La educación es el centro, ¿verdad? Y con tantos ataques que ha recibido, no solamente institucionales de recortes, sino que también a la propia dignidad de la educación, hasta nuestras universidades públicas que tanto le han dado. Hace poco vi que alguien diciendo que cómo es posible, y tenía toda la razón, que cómo es posible que ahora se considera un insulto decir es que usted es de la UCR. O sea, de la mejor universidad de Centroamérica y en el top mundial también, debería ser un orgullo, y ahora se ha convertido de parte de un selecto grupo, aquí no está presente, se ha convertido en un insulto. Eso no debería ser, no solamente por el fondo, sino también en la forma. La educación la debemos de defender con muchísimo orgullo. Nosotros y nosotras desde la coalición hemos hecho un diagnóstico enorme y hemos tenido muchísimas discusiones alrededor de lo que nos duele como personas jóvenes y de por qué estamos participando en política. Y de hecho en el plan de gobierno tenemos un capítulo en específico de propuestas para juventudes que pasan por educación, como lo comentaban ahorita Reina y Oscar, pero también pasan por empleo, por acceso a empleo. A mi primer empleo tenemos una gran brecha de desempleo juvenil, que es de las más altas de la región, también por emprendedurismo para personas jóvenes, por salud mental. Hay una crisis de salud, pero si algo no se habla en este país es de la pandemia y de la crisis de salud mental que está padeciendo el país y principalmente las personas jóvenes. Y en ese sentido pues tenemos grandes propuestas que van también por el tema de movilidad en nuestras ciudades, pero no solo en lo que conocemos como la GAM, sino también en los sitios fuera del gran área metropolitana como las costas, y un sinnúmero de propuestas que también van alineados a lo que principalmente nos duele y nos pasa por el cuerpo. Y es que el descontento generalizado, incluso dentro de la propia juventud, es válido. O sea, vamos a ver, estamos ante un reto donde las propias instituciones no han resuelto de forma oportuna los problemas de la ciudadanía. Pero acá, digamos, si nos sentamos a hablar en el clavo, esta generación que está llegando a la etapa adulta es la que a mí más preocupación me genera.
Tenemos una generación, imagínense un estudiante en séptimo año en el 2018, 2019, en medio de huelgas docentes, séptimo, octavo, llegó a noveno y décimo y vino la pandemia. Pasó quinto año y llega la etapa adulta. ¿Cómo se está enfrentando esa persona a la vida? Evidentemente está el tema de frustración, evidentemente está el tema de nivelación que puede hacer las universidades públicas, pero hay otras herramientas que este país está subutilizando. Nosotros como fracción y como partido político, de la mano de don Juan Carlos, tenemos varios temas importantes. Bueno, lo primero es la reforma a la ley de educación dual, que lastimosamente 5 años después ya podemos medir que no fue atractiva para las empresas, pero también es devolvernos a 2 temas importantes. Este país debe volver a la escritura, este país debe a fortalecer las habilidades blandas. Y un tema sumamente importante, que si yo tuviera la posibilidad de ser ministro de Educación, que no costaría ni 500 millones de pesos o quizá 1000, sería una campaña nacional de valores. O sea, la sociedad costarricense tiene que aprender o volver a resolver sus problemas a partir del diálogo y de la convivencia. Okay. Ya estamos cansados de estos niveles de gente que repite los diagnósticos, que solo busca excusas, porque liderar no solo eso, liderar implica la responsabilidad de construir diálogos como el que estamos teniendo el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Escuchamos ahora a Francesca o a Edgar. Bueno, yo tal vez quiero contrastar un poquito de ideas con los compañeros. Claramente todas estas cosas nos preocupan, pero por lo menos desde el Partido Progreso nos hemos sentado a pensar qué fue lo que habilitó que el país se desarrollara diferente a la región. Y lo que habilitó precisamente hacer que Costa Rica tuviera movilidad social eran inversiones correctas, planificadas y bien estratégicas en diferentes servicios públicos y diferentes cosas que garantizaran el desarrollo de las personas de nuestras generaciones pasadas. Hoy yo estoy aquí como ingeniero mecánico gracias a una educación pública de calidad. Hoy estoy aquí gracias a que mi madre y mi padre tuvieron un Estado que los apoyaron y les dieron los diferentes insumos y ayudas sociales también para salir adelante e ir creciendo con el sudor y empeño que ellos daban. Entonces, ese tipo de cosas, desde inversión extranjera directa hasta generación de empleos, hasta un gobierno que dé servicios básicos para el desarrollo de cada una de las personas en sus diferentes estratos sociales, es lo que permitía que hubiera desarrollo y movilidad social en todo lugar. Tal vez se nos ha perdido un poquito el rumbo en dónde hacer ese tipo de inversiones, en dónde hacerlo, en qué tipo de plazos y cómo afrontar ciertas cosas como la pandemia que está fuera de nuestro control. Pero aquí lo que hay que hacer es, ya tenemos los diagnósticos, ya tenemos las debilidades que presentamos en las diferentes instituciones, y lo que hay que hacer es afrontarlo con datos, parámetros y hacer acciones concretas, porque no podemos seguir pateando el tarro como lo hemos hecho muchos años. Perfecto. Nosotros en el PLP sabemos que la educación necesita también actualizarse, que tiene que ser igual para todas las personas. No es posible que una persona que viva en una zona rural no tenga acceso a un currículum completo. Todos debemos de tener una educación correcta, con las bases y que nos den las oportunidades para poder tener un trabajo digno y un salario digno. Hoy en día ya la educación no es esta escalera mágica que te abre puertas y debería de seguir siendo así, que la educación sea una llave para que vos puedas tener un buen trabajo, que vos puedas llegar a una buena universidad. Entonces tenemos que lograr que esto vuelva a ser como antes. Costa Rica siempre fue visto a nivel internacional como este lugar en el cual la educación era una prioridad, que por lo mismo no tenemos un ejército. ¿Cómo es posible que hoy en día a los estudiantes no se les dé lo que necesitan? Nosotros promovemos el inglés, que sabemos que hoy en día es algo indispensable. Promovemos también el sistema STEM para que las personas logren entrar en este mercado laboral pues con mejores bases. Como lo decía el compañero, también la educación dual. Una persona hoy sale y le piden un currículum gigante. Eso no puede ser posible. Entonces, de esta forma los jóvenes van a poder lograr tener un trabajo digno y una calidad de vida mejor. Okay, muchas gracias. Yo quisiera agregar cuéntame. algo muy rápido que se nos quedó, creo que a todos por fuera, y es el tema de la seguridad. A las juventudes nos están matando en las calles. En lo que llevamos de esta administración hay más de
¿Perdón? A los niños. A los niños, a las juventudes, a la niñez y a la adolescencia nos está matando en las calles. En esta administración llevamos más de 3.000 homicidios desde el 2022. Evidentemente no están aquí, ¿verdad? Pero hay una crisis de seguridad que nos está golpeando y nos está afectando a todas las personas de todos los estratos sociales y económicos y en todos los lugares. No hay un cantón ni un distrito en este país que no esté afectado por el crimen organizado y la crisis de homicidios que tenemos. Y eso es un tema que tenemos que resolver y que tenemos que poner sobre la mesa. Para este segundo bloque, cada participante tendrá la oportunidad de hacerle una pregunta a algún partido de los que tomó dentro del bowl de forma voluntaria, el que quiera empezar. ¿Ok? Yo empiezo. Arrancamos con Liberación. Bueno, a mí me tocó a Francesca, de Liberal Progresista. Ok. Y Francesca, bueno, me gustaría saber cuál es la opinión de la juventud del PLP sobre el inminente peligro que tenemos de cara a estas elecciones, con una opción predominante que es claramente antidemocrática y va en contra de todos los valores que conocemos como costarricenses. Nosotros en el PLP creemos y protegemos la democracia. No vamos a estar jamás a favor de discursos autoritarios, no vamos a estar a favor de personas que claramente dicen que quieren tener 40 diputados para poder hacer quién sabe qué cosas. Entonces, realmente incitamos a todos los jóvenes a votar. Tomen decisión, no dejen que nadie más escoja por ustedes. Yo sé que a lo mejor uno dice, mi voto no va a hacer la diferencia, pero créanme que sí va a hacer la diferencia y eso es lo que nosotros creemos en el PLP y queremos que ustedes tengan presentes. Cada voto informado, tenemos la internet de la mano, el teléfono, busquen planes de gobierno, busquen cuál es la mejor opción para ustedes y tómenla. No dejen que nadie más escoja por ustedes, porque Costa Rica merece vivir sin miedo. Ok, ahora Francesca, ¿a quién le vas a hacer la pregunta? Me tocó Reina, entonces Ok. al Frente Amplio. Ok. Reina, bueno, sabemos que Costa Rica tiene cargas sociales elevadas que impactan de manera negativa la formalización laboral. La OCDE recomienda reducir progresivamente los costos no salariales, por ejemplo, el INA, Banco Popular, el IMAS, de las planillas. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio con respecto con esta propuesta? Bueno, desde el Frente Amplio hemos, en nuestro plan de gobierno, incluido una serie de reformas y de puestas de políticas públicas para aliviar estas cargas, ¿verdad? Pero pensando, ¿verdad?, en los pequeños y medianos empresarios, productores también. Definitivamente es importante volver a ver la política pública hacia estos sectores. Creemos que no debemos tampoco, ¿verdad?, debilitar las instituciones como la Caja, que muchas veces también estas cargas que se mencionan hacen a que se debe reducir el aporte a la Caja Costarricense de Seguro Social y demás. Creemos que no es el camino tampoco para poder aliviar a este sector, sino con exoneraciones progresivas, con políticas públicas que vengan a fortalecer los programas y demás, y también los emprendimientos y las herramientas que necesitan para poder salir a flote. Perfecto. Reina, ¿a quién te Sí. toca hacerle la consulta? A mí me tocó la Unidad Social Cristiana con Carlos Felipe García. En la Asamblea Legislativa pues, se ha discutido ampliamente el proyecto, ¿verdad?, para las jornadas de 12 horas. Y desde la fracción del Frente Amplio y el Partido Frente Amplio hemos señalado las afectaciones que tiene para las juventudes en el país. ¿Cuál es el posicionamiento de las juventudes de la Unidad Social Cristiana respecto a estas iniciativas que vienen a afectar la calidad de vida de las personas jóvenes? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que en este país, si hubiéramos adoptado los alarmismos del Frente Amplio, nunca hubiera pasado el combo del ICE, ni hubiera pasado un tratado de libre comercio. Y bueno, el país en su momento tomó estas decisiones y nadie se murió y creo que fueron más los impactos positivos que pudimos tener. La ley de jornadas excepcionales, tal como lo dice la propia Sala Constitucional, es una jornada excepcional que permite una lista taxativa de actividades. No es una jornada que se le pueda aplicar a cualquier persona. Esa es la primera discusión que tenemos que tener. Actualmente la propuesta que está señalada se limitó al tema del régimen de zonas francas, pero en un momento que este país, los jóvenes no encuentran empleo, estamos tirando a la gente al narcotráfico, hay que echar palanca de todos los recursos.
Si una ley permite que 5.000 jóvenes estén en un empleo formal y no en el narcotráfico, evidentemente nos permitiría avanzar. A mí me tocó progreso social democrático. Edgar, yo lo escuché hablar a usted ahorita y lo escuché hablar anteriormente dentro de sus apreciaciones, y usted habló efectivamente de un Estado social de derecho, de oportunidades, que usted es ingeniero gracias a la educación pública. Y bueno, pues evidentemente eso quiere decir que usted se siente orgulloso de su país y se siente orgulloso, y podemos decirle a la ciudadanía que en este país no todo se ha hecho mal como lo han querido pintar. Hace 4 años el actual presidente llegó al gobierno señalando todo lo contrario a lo que usted está señalando. ¿Qué percepción tiene usted como joven representante del partido que llevó al actual gobierno al poder, del discurso de hace 4 años a cómo han actuado durante esos 4 años en el gobierno? ¿Cuáles serían sus reflexiones? Sí, claro. Gracias por la pregunta, Carlos. Evidentemente, nosotros en Progreso somos muy críticos en el sentido de que si bien las cosas se han hecho a lo largo de los años en ciertas cosas puntuales, efectivas, también hay que, digamos, evidenciar grietas. Por ejemplo, programas como el de educación no han dado la talla a las pruebas PISA a nivel internacional. No estamos generando los niveles, digamos, de lectoescritura y matemática que los estudiantes y las personas que van a salir al mercado laboral puedan tener las cosas. Claramente se han dado casos de corrupción, además, en la administración pública, que tanto los partidos tradicionales se han visto involucrados. Entonces, claramente hay disidencias en ciertos aspectos que el gobierno actual ha hecho, y actualmente también hay que seguir entendiendo de que las cosas no pueden seguir como están. Hay que seguir trabajando en conjunto y paralelo con todos nosotros. Okay, gracias, Edgar. ¿A quién te toca hacerle la consulta? Me toca hacerla a la coalición Agenda Ciudadana. Luis Di, perdón. Okay. Luis Di, bueno, a pesar de que se da una coalición, ustedes también han sido parte del PAC, digamos. Y parte de lo que pasó dentro de las 2 administraciones es que Infinito Gold en la zona de Cruzitas salió de la zona y empezó a gestarse el problema de Cruzitas y la invasión de coligalleros y el uso indebido de mercurio y cianuro que contamina, obviamente, ambientalmente la zona. Y no se ha podido hacer nada dentro de los últimos 10 años y los 8 de su gobierno. Dentro de su plan de gobierno, ustedes indican que la prioridad de salud es la garantización de los recursos hídricos. Actualmente, la zona afectada por mercurio está afectando la zona y la gente no está teniendo agua. ¿Cómo van a hacer para solucionar la zona y garantizar ese derecho al recurso hídrico, que la gente actualmente depende solo de pichingas y camiones cisternas? Gracias, Edgar. Sí, lo de Cruzitas para nosotros es vital, es de vital importancia. Y como usted muy bien dice, durante los 8 años de las administraciones del PAC, que es uno de los partidos coaligados, porque dichosamente esta coalición además ha crecido muchísimo como una casa común, estuvo el litigio con Infinito Gold. Ahora lo que estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno es una intervención de Cruzitas que le garantice a la gente dignidad para vivir, recursos como fuentes de empleo, no a partir de la explotación de la minería en Cruzitas, porque eso es hacer el desastre ambiental que hay muchísimo más grande, sino a partir de la minería artesanal, que lo permite nuestra ley actual, se aplica a hangares y tiene modelos exitosos de asociatividad y cooperativismo en estas zonas que tienen estos recursos minerales. Nosotros no vamos a apoyar la minería a cielo abierto, no lo vamos a hacer, es una decisión irresponsable con nuestras futuras generaciones, pero sí vamos a intervenir para mejorar la calidad de vida de las personas en Cruzitas. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Entonces ahora, si gustas, nos compartes a quién te toca hacerle la consulta. Me toca a Oscar, de Liberación. Ok, perfecto, adelante. Oscar, nosotros estamos frente a una deriva autoritaria muy importante, creo que ahorita lo planteaste, y nuestro esfuerzo para hacer la coalición Agenda Ciudadana fue precisamente unirnos a partir de lo que nos une y no de nuestras diferencias, y construir una alternativa en este proceso electoral para las juventudes y para todo el electorado. Yo quisiera preguntarte muy específicamente si en caso de que nosotros pasemos a la segunda ronda, Liberación Nacional y las juventudes estarían dispuestas a apoyar a la coalición Agenda Ciudadana para derribar y derrotar al chavismo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es muy válida de cara a una segunda ronda que difícilmente no vaya a pasar. Tanto nosotros como Juventud Liberacionista, el directorio de la Juventud Liberacionista ya lo hemos conversado entre nosotros, también nuestro candidato lo ha mencionado en diferentes espacios. Nosotros sí estamos dispuestos a apoyar a cualquier agenda que sea en contra del autoritarismo, cualquier partido que sea pro democracia en una eventual segunda ronda. Por supuesto que, bueno, no tenemos duda de que seremos nosotros quienes pasemos a segunda ronda, pero en una eventualidad, por supuesto que estaríamos dispuestos a abrir un diálogo para una agenda común en pro de nuestra democracia y poner primero al país, que es, al fin de cuentas, lo importante en este escenario tan terrible en que nos encontramos por el gobierno actual. A mí me tocó el progreso social democrático. Entonces, hoy muchos jóvenes sienten que casi que es imposible independizarse por lo alto que es el costo de la vida. Entonces, ¿qué propone su partido para que un joven pueda alquilar, pueda estudiar y trabajar sin vivir endeudado? Sí, claro, muy buena pregunta, Francesca. Más bien, una de las cosas que nosotros hemos identificado es que los alimentos y el costo de vida está muy caro. La canasta básica es 20% más cara desde la pandemia. Y además de eso, todos los demás costos de vida, al igual que los combustibles, pues históricamente estuvieron en un pico muy alto y no ha regresado pues a los niveles en que la gente le esté sobrando lo que gana. Nosotros lo que proponemos es, a nivel de canasta y de productos básicos, hacer una reforma a la ley que permite la metrología legal a un periodo más conciso y seguido y a habilitar un estándar particular para cada tipo de producto de la canasta básica actual, con estándares de metrología internacional. Además, necesitamos mejorar la logística a través del transporte, y porque la parte de logística está haciendo que todo eso aumente, y además habilitar más bonos de vivienda para habilitar que los jóvenes en este momento puedan habilitar y vivir seguidamente. Okay. Muchas gracias, Edgar, por tu respuesta. ¿A quién te toca hacerle la consulta? A Francesca, igual. Ok, perfecto. Todo el Intercambio. intercambio. Ok, Francesca, ahora que toqué el tema de transporte, hablemos de movilidad. Su partido particularmente dice en su plan de gobierno que busca hacer cambios de transporte público a nivel intermodal, que creen en una solución del tren. Su candidato, Eli, más bien dijo lo contrario, que más bien se debería eliminar el tren, y aparte de eso, parte de sus financistas de 40 millones en bonos, Javier Quiroz, es dueño de Portimotors. ¿No cree usted que la legitimidad está condicionada, o a quién le creemos en ese tipo de propuestas? Perfecto. Nuestro plan de gobierno está más que claro. De hecho, los puedo invitar a leer la parte de movilidad que tenemos. Lo que don Eli siempre ha compartido del tren, y creo que podemos usar la lógica para esto, es cómo vamos a pretender llegar más rápido, que hayan menos presas, si el tren a cada rato baja para poder pasar, ¿verdad? Entonces, él lo que ha propuesto es hacer el tren aéreo como se ha podido ver en otros lugares. Más allá de eso, no solo está la propuesta del tren, también tenemos que modernizar el servicio de buses, atacar cuellos de botellas, muchísimas cosas más, ¿verdad? Entonces, la cuestión acá es buscar la manera de que el costarricense pueda llegar a donde necesita sin tener que estar en presas. Se hizo un estudio y cada costarricense pasa 23 días al año en presas. No podemos seguir viviendo así. Eso no es calidad de vida para el tico. Gracias. Okay. Muchas gracias, Francesca, por tu respuesta. Ahora pido otro voluntario que desee desempatar esto. ¿Quién quiera comenzar? Ok, perfecto. A mí me corresponde la coalición. Bueno, ustedes en el plan de gobierno leí que hablan sobre una discusión del FES bianual para después pasar a la quinquenal. ¿Por qué no hablar directamente de una negociación del FES quinquenal, como está establecido? ¿Y por qué mencionan o por qué proponen iniciar con una negociación bianual? ¿A qué se refieren con eso? Si podrías contarnos. Gracias, Reina. Gracias, Reina. Justo este tema del presupuesto de la educación pública es una de nuestras principales propuestas. Y
planteamos que sea primero una discusión y negociación bianual, porque hay ciertos ajustes y cierta planificación que hacer sobre el presupuesto nacional que va directo al FES. Entonces tenemos que empezar de manera paulatina, progresiva, a aumentar y a planificar el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior y encaminarnos hacia la planificación de los 5 años. Es un paso a paso. En el plan de gobierno estaba establecido inclusive una ruta de trabajo hacia el 2030, pero sí con el objetivo de dejar las negociaciones anuales, que más bien han producido cierta rigidez presupuestaria importante que afecta a las instituciones universitarias, y avanzar a presupuestos que se establezcan a largo plazo. Ok, muchas gracias por tu respuesta. ¿A quién te toca hacerle la consulta? A Liberación. Ok, adelante. De nuevo. Oscar, a propósito de educación, nosotros en el plan de gobierno de la coalición Agenda Ciudadana tenemos 2 grandes propuestas en términos de educación. La primera es el aumento presupuestario para la educación, para ir avanzando de manera progresiva en categorías y anualmente al 8%. Y la segunda es un gran acuerdo nacional por la educación pública, que aquí lo hemos conversado mucho, está en crisis. Yo quisiera preguntar si en la Asamblea Legislativa, con las diputaciones de Liberación, con el apoyo de Juventudes, vamos a contar con ese apoyo político para hacer estas grandes reformas que requiere este país y poder enfrentar las grandes necesidades que tienen nuestras juventudes. Bueno, muchas gracias de nuevo por la pregunta. Por supuesto que no puedo hablar por las diputaciones, pero sí puedo hablar desde el posicionamiento y las peticiones que hagamos desde la Juventud Liberacionista a nuestra fracción, como siempre lo hemos hecho. Por supuesto que siempre vamos a estar del lado de la educación, ya lo dijo anteriormente, me parece a mí que es el principal tema que deberíamos de defender más como juventud, porque es donde más nos pasa, donde más hay jóvenes en las escuelas, en colegios y en las universidades. Nosotros también, bueno, en nuestro plan de gobierno está el alcanzar y hacer todos los mecanismos posibles para tener como objetivo alcanzar el 8% la educación pública, que tanto ha hecho falta y tanto han incumplido gobiernos anteriores. Entonces, por supuesto que todas las iniciativas que sean en pro de la educación, en su infraestructura, en su malla curricular, en su presupuesto, van a ser respaldadas y apoyadas por nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Entonces, te cedemos el espacio para que hagas tu consulta. Bueno, a mí me tocó la unidad Carlos Felipe, ahora sí. Carlos Felipe, no solo su partido, todos los partidos han cometido errores en decisiones, en poner a gente en puestos que pues terminan saliéndose del canasto. Y eso ha hecho que se deteriore la imagen de la política y la desconfianza en partidos como los nuestros, en partidos históricos con grandes hitos. ¿Cómo le devolvería usted la confianza a esos jóvenes? Es que vamos a ver, la corrupción es un riesgo personal porque está asociada a todas las personas que estén en puestos de toma de decisión o puestos de representación. Hay corrupción en una asociación de desarrollo, en una junta de educación, en un partido político, en un gobierno estudiantil, en cualquier lado. Los corruptos no son los partidos, son las personas. Pero el problema está en cuando muchas personas vienen a jugar de santos y terminan siendo peores. Bajo el esquema de la ética en este país se han dañado reputaciones, se han destruido personas, y al final de cuentas vemos corrupción con Liberación, con la Unidad, con el PAC, con el gobierno de Rodrigo Chávez, porque evidentemente es un riesgo inminente. Pero que la corrupción salga a flote quiere decir que las instituciones funcionan, porque el Estado más corrupto no es el que menos se denuncia, sino el que los ciudadanos pueden fiscalizar. Ok, muchas gracias. ¿Tu consulta? ¿Y Gracias. dirigida a Reina. Ok, perfecto. Sí. Adelante. Muchísimas gracias. Reina, todos acá conocemos a personas que han ido a estudiar al exterior, a sacar su maestría, a sacar doctorados, pero en la Asamblea Legislativa, aparte del proyecto de educación dual, las fracciones del Partido Liberación Nacional y el Partido Frente Amplio tienen bloqueado el proyecto de homologación de títulos. Cuando una persona quiere volver a este país y poner ese conocimiento que adquirió al servicio de la ciudadanía,
prácticamente estamos ante un monopolio establecido por las propias universidades públicas, que es las que dicen cuál título es válido, cuál título no. ¿Qué le podemos plantear a esos costarricenses que hoy enfrentan la disruptiva de que su maestría no es reconocida, de que su bachillerato no es reconocido o que su doctorato no es reconocido por el monopolio que tenemos de homologación por parte de la educación pública superior? Bueno, las universidades públicas de Costa Rica son de las mejores universidades en la región, la Universidad de Costa Rica, el TEC y demás. Y creo que son las instituciones adecuadas y con mejores estándares para poder realizar estos procesos de homologación y fiscalización, porque es muy importante, y sobre todo, por ejemplo, en temas de salud, que personas formadas en el extranjero podamos acá medir cuál es el conocimiento que tienen, cuál es el proceso de formación que llevaron a cabo para poder atender acá y ejercer su profesión en el país. Creo que es por ahí, ¿verdad?, que va el cuidado que hemos tenido desde el Frente Amplio y la fracción en ver cómo podemos cuidar, ¿verdad?, de que estas personas ejerzan su profesión de manera adecuada acá en el país, y creo que las universidades son esas entidades adecuadas para poder dar las luces de si es calificado o no. No hay réplica. No tenemos réplica. No, pero les agradecemos nuevamente a cada uno por compartir sus pensamientos, por responder de forma tan clara y concisa. Y con esto damos por terminado el segundo bloque. En este último bloque escucharemos los mensajes finales de parte de cada uno de los participantes. Así que, adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos venir acá a representar a nuestros partidos, a hablarle a la gente joven, a escuchar nuestras propuestas. Yo nada más tengo un mensaje muy sencillo, que es: salgan a votar. Vuelvo e insisto, ustedes no se meten en política, pero la política se mete en toda su vida, en su salario, en su seguridad. Entonces, vote, y si no sabe por quién votar, los invito a leer nuestro plan de gobierno. Gracias. Mi gente joven, puede ser que ustedes estén como yo hace un par de años, asqueado de la política y desencantado de las promesas falsas que brinda. Hoy quiero decirles que las juventudes sí están presentes y son una opción viable para cambiar el rumbo de nuestro país. Yo me presento también como candidato de la juventud con el Partido Progreso Social Democrático para ser una persona de voz que los escuche y pelee por ustedes en la representación por las decisiones país. Salgamos a votar, el futuro es progreso y además seamos parte de esta democracia plena. Independientemente si usted salga a votar o no, este país tendrá una próxima asamblea legislativa electa a partir del 1 de febrero y 2 candidatos que pasarán a segunda ronda. Hay 20 opciones en la papeleta presidencial. Infórmese, haga que su voz cuente. Analizando propios y extraños desde el Partido Unidad y de la mano Juan Carlos Hidalgo, hemos planteado un plan de gobierno que lo pone a usted en el centro. Conózcanos y vote a la segura. Bueno, primero muchas gracias a la Nación por hacer este esfuerzo. Creo que difícilmente nos dan voces a las juventudes de los partidos y de los movimientos para tener estos espacios, así que muchas gracias por informar. A vos, persona joven que todavía no sabe qué hacer, que está cansada, que no sabe por quién votar, la política nos afecta todos los días y tenemos en nuestras manos una decisión muy importante. Es posible hacer esto de manera distinta, de manera decente, y si querés considerarnos, vota por la coalición Agenda Ciudadana en las 2 papeletas. Aproximadamente un 44% del padrón electoral está conformado por personas entre los 18 a los 39 años. Las juventudes podemos hacer historia este 1 de febrero. Salgamos a votar por las opciones que consideremos que pueden construir la Costa Rica que merecemos las juventudes. Acérquese a conocer las propuestas del Frente Amplio, pero también infórmese sobre las demás propuestas para poder formarnos un criterio propio y así poder las juventudes decidir el futuro y el presente que queremos en Costa Rica. En la Juventud Liberacionista defendemos nuestra alegría como una trinchera. Y esta alegría se manifiesta de diferentes maneras, incluyendo la democracia. Salgamos a votar este 1 de febrero. Bueno, de nuevo, como les he comentado desde el inicio de este espacio, agradecerles su puntualidad, su presencia, su disposición. Es importante que las juventudes tengan apertura, tengan espacios en los que se sientan representados y por eso estamos eternamente agradecidos. Este fue un espacio para conversar, dialogar, exponer y contrastar ideas
Y si usted llegó hasta acá, también agradecemos que nos haya acompañado. Así que esperamos que se vaya con la intención de ejercer su derecho al voto este 1 de febrero. Nos vemos en el próximo Conversemos.